En Más de lo que ves descubrimos que cuando Fiona Pinar cuenta que al perder una pierna ganó una vida, es una realidad que se nota en cada palabra que da detrás de su sonrisa. Está con nosotros en Más de lo que ves Fiona Pinar, atleta paralímpica, 22 años, solo hace 3 de ese accidente de esquí que le hizo perder una pierna, pero como ya dice, ganar una vida. Fiona, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias por invitarme aquí. Solo hace 3 años de ese accidente, cuéntanos lo que quieras o lo que te apetezca, no sé si es necesario ahondar mucho en eso, pero sí que me parece destacable que creo que te despertaste y había pasado tu cumpleaños. Sí, bueno, yo soy de Ripoll, soy de un pueblo que está bastante cerca de las pistas de esquí, entonces pues yo iba a esquiar con unas amigas siempre, pues yo que sé, 2 veces al año o así, entonces pues fuimos como cualquier otra vez y había una pista que no quería bajar nunca, que la última bajada pues siempre me costaba un poco más, estaba siempre con mucho hielo. Y ese año pues no sabía bien cuál era, entonces pues fuimos bajando, ¿no? Y cuando llegué a esta me acuerdo que tenía pues como una sensación pues como de angustia, ¿no? Y cuando vi la bajada fue como había tanto hielo que quise como frenar, clac, 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 con la nieve y después pues ya mucha nieve, frío y tal. Y yo cuando me levanté no tenía la bota de esquí y el pie estaba mirando hacia un lado y la rodilla hacia el otro. Entonces en ese momento pues dije, vale, aquí ha pasado algo que normalmente no pasaba, ¿no? Porque a veces yo antes de caer pensé, bueno, será una caída como otra, ¿no? Y bueno, pues después de pasar por diferentes hospitales para hacerme pruebas y operarme y tal, pues me tuvieron que amputar la pierna. Primero intentaron de salvarla porque, claro, viene una chica con 18 a punto de hacer 19 años en un hospital, pues los médicos me decían que intentábamos de saltar a salvar la pierna, ¿no? Aunque yo estaba en un coma un poco induido porque con la medicación y todo yo no me enteraba mucho. Entonces mis padres tomaron la decisión al final y sí, o sea, yo me caí un 29 de enero, me amputaron quizá porque no se sabe muy bien por las fechas, 30, 31 y el 1 es mi cumple, entonces ya me desperté que la gente me decía felicidades y yo decía gracias porque no le daba importancia a lo que había pasado, ¿no? Al final tampoco tengo que decir mucho nada y me decían, ostras, no sabía lo del accidente, me estaba muy mal, pero claro, la gente era como, vale, te felicito, pero también en ese momento también, claro, ¿qué te digo, no? Ya. Pero sí, o sea, pasé mi cumpleaños, los celebré a los días cuando subí a planta con mis padres que me llevaron un pastelito y estuve en planta celebrándolo. ¿Y es verdad lo que has contado otras veces de que solo lloraste 10 minutos? Sí, porque yo siempre digo que al final creo que la gente le ha dado más importancia de la que yo le di. Creo que supe relativizar en ese momento y yo sí que es verdad que cuando me levanté pues es eso, que yo no me había enterado de la amputación. Yo sí que me fui a dormir pensando que me amputarían, porque yo ya tenía la sensación de que algo no iba bien, no me llegaba la sangre al pie, estaba muy blanco, estaba muy frío, entonces yo ya me fui con esa sensación y cuando me levanté me habían tapado para evitar un poco el trauma en ese momento, supongo, y vi el bulto y en el otro lado no, entonces yo en ese momento no miré nada, pero vi a mis padres a mi lado y pues empezamos a llorar los 3, abrazos, tal. Y sí que es verdad que fueron estos 10 minutos y no he vuelto nunca más a llorar por nada del accidente, ni de la pierna, ni de nada. O sea, cero. En ese momento, enseguida hablaste con tu madre de los Juegos Paralímpicos. ¿Por qué? Porque mi madre, bueno, se queda a dormir muchas noches y tal, y lo pasó bastante mal también. Y pues vio la oportunidad cuando yo le dije que lo que más me preocupaba era el hecho de que no podría volver a correr. No era atleta en ese momento, pero sí que me ha gustado siempre mucho correr. Y el deporte en general, ¿no? Sí, el deporte en general y el atletismo sobre todo pensaba, es que me gusta y quizá en ese momento me hubiera dedicado al atletismo en otras circunstancias, ¿no? Lo iba posponiendo, entonces pues cuando me pasó esto yo le dije, lo que me sabe más mal es que no podré volver a correr. Y mi madre en ese momento vio como la oportunidad y me dijo, ¿sabes que existen los Juegos Paralímpicos, que hay personas con amputaciones, que con prótesis puedes volver a correr? Y entonces pues se cogió un poco a ese clavo y pues al final pues una por la otra, pues sí, pues vamos a hacer esto y cuando tenga dinero pues compramos la prótesis de correr y cuando tal, y al final lo conseguí. Desde luego, y tanto que lo conseguiste. Oye, ¿y lo del beso a la rodilla? ¿Eso lo sigues haciendo o solo se lo diste antes de despedirte de ella? Antes de despedirme de ella, o sea, fue
porque yo como pasé diferentes operaciones, yo cuando me desperté estos 10 minutos, claro, yo aquí no había pasado todo, habían pasado solo 3 o 4 operaciones, ahora no me acuerdo, fueron 7 en total. Y después de estas operaciones, claro, había recolocación del muñón, después un injerto de piel, después como diferentes operaciones, ¿no? Y como habían pasado tantos días para intentar salvarme el pie, se empezó a pudrir la piel de detrás del muñón. Entonces, pues, había tanta poca carne que me dijeron que la próxima operación que tuviera iban a mirar o a valorar si me podían dejar o no la rodilla. Entonces, una enfermera, yo en ese momento no sabía la importancia de que era tener o no rodilla. En ese momento dije, pues quitármela y me voy a mi casa. Yo era como, me quiero ir de aquí, me la quitáis y no pasa nada. Y una enfermera me vino, y no me acuerdo de su nombre, pero era muy, muy buena persona. Y me dijo que quizá volvía sin rodilla y que me tenía que despedir de la rodilla porque era una parte de mí, ¿no? Y que no me había podido despedir del pie, entonces que me tenía que despedir de la rodilla. Entonces, en ese momento, yo no le di más importancia, le di un beso a la rodilla, le dije, bueno, ojalá salgas con la rodilla, y entré a quirófano. Y cuando salí, pues sí que la gente estaba como muy ilusionada, y yo pensaba, bueno, pues sí, igualmente ya me han cortado un trozo, tampoco, ¿no? Pero después he entendido la importancia de una prótesis con rodilla o sin rodilla, cambia mucho. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Yo al final doy el impulso desde arriba y se me mueve toda la pierna, pero con la rodilla que es mecánica o que se enchufan o lo que sea, sí, es un movimiento que tú das desde la cadera, no reacciona lo mismo, además vas mucho más cojo durante todo el día, entonces también repercute en tu espalda, bajar escaleras o subirlas tampoco es lo mismo, entonces cambia mucho. Oye, ¿y ese juego que hacías con tu madre de irte tocando el muñón para ver si tenías sensibilidad, lo sigues haciendo o ya no? Hasta hace nada lo seguíamos haciendo porque o sea, yo me lo tomaba a juego y mi madre también, pero sí que era como que a mi madre le gustaba ver hasta dónde recuperaba la sensibilidad, ¿no? Porque yo no notaba nada. O sea, era muy frustrante que me tocaban aquí y yo hasta que pasaba un rato y mi madre me decía, ya te he tocado, y yo pues no lo he notado. Entonces era como un poco, ¿cómo es posible, no, que me estés tocando? Y para una persona que no sabe lo que es no tener sensibilidad es muy como raro, ¿no? Pensar que tú te tocan y no sientes absolutamente nada, es como si fuera un papel. Entonces, pues jugábamos a eso y era un poco para intentar de estimular la zona, para intentar de recuperar un poco. Claro. Oye, antes de ver el accidente, llevabas flequillo. ¿Qué significa el flequillo para ti? O haberlo dejado, haberte abierto así, despejado la frente. Yo creo que, bueno, yo siempre lo digo, que al final tengo como 2 cumpleaños y que el día del accidente para mí es como muy trascendental, ¿no? Y que para mí pues ha abierto otra Fiona y otra posibilidad y otra luz y pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas. Por eso el ganar una vida, ¿no? Pero yo de pequeña era muy tímida, muy vergonzosa, y para mí el flequillo siempre lo llevaba, pero por encima de los ojos, que mi madre me decía, a ver, te puedo cortar un poco más para que veas un poco, y yo no, para aquí está bien. Y yo siempre pues era más como introvertida en ese, que yo tenía amistades y siempre he sido bastante social, ¿no? Pero más tímida, y pues iba por la calle pues con mi flequillo como en mi zona de confort, ¿no? Era como mi distintivo. Tu escudo. Sí. Te protegías. Sí. Y ahora ya no te hace falta. Y ahora no me hace falta. Ya está abierto, ya soy otra Fiona y no me tengo que esconder de nada. Es significativo también uno de los vídeos que colgaste en redes, que es la primera vez que te bañas en el mar con la prótesis, que yo pensaba, madre mía, esta chica que antes iba con el flequillo mirando, como tú dices, para abajo, y de repente te pones en bikini en la orilla del mar con la prótesis y dices, voy a compartir con vosotros este momento tan bonito. Es impactante. Es impactante. Y también fue, claro, es que no valoramos el hecho de ir andando hasta la orilla, porque yo iba siempre con las muletas o saltando. Claro. Y no lo valoramos, pero para mí fue un día muy, muy importante. Y de hecho pensaba que se iba a romper la prótesis, digo, dentro de mi cabeza no están casando las dos cosas de prótesis con agua, digo, no entiendo. Pero sí, de hecho, o sea, en el vídeo, creo que, no sé si lo dejé o no,
pero dije, guau, me estoy muriendo de vergüenza, mientras iba hasta la orilla, porque pensaba, es que me está mirando todo el mundo aquí con un micro, con una persona que me está siguiendo con la cámara, digo, bueno, aquí estoy dando un poco la nota, pero no, estuve muy bien. Yo creo que lo más bonito del vídeo es cuando dices, bueno, ya, que quiero disfrutar del baño. Sí, sí. Y ya está, y te quedas ahí bañándote tú. No, la verdad que yo creo que ese momento bien. tuvo que ser muy bonito. Sí, fue muy, muy, muy bonito. Muy emotivo, porque recordaba cómo estaba hacía un tiempo y pensaba, es que qué guay que ahora puedo estar bañándome como una persona normal. Tenemos que hablar de referentes porque yo creo que es complicado que con 18 años tú tuvieras referentes de personas a las que le había pasado esto. Es verdad que sé que compartimos más de lo que ves y tú compartimos a Desiree Vila, que sé que es un referente también para muchas, pero no sé en ese momento si decías que tu madre se había puesto a buscar los Juegos Paralímpicos y tal. ¿Tú qué empezaste a buscar cuando te viste en esa situación? La gente me decía que tenía que buscar cosas y yo era como, no quiero ver nada, ¿no? En ese momento era como, no quiero ver mucho más allá de eso. Uh-huh. Pero sí que es verdad que una amiga me trajo un libro, que era el de Desiree Vila, en el hospital, y para mí fue muy importante, porque ella expresaba cosas que yo en ese momento estaba sintiendo, claro. Y yo apuntaba en lápiz al lado del libro pues las cosas que a mí me estaban pasando también en ese momento. No lo he vuelto a releer y creo que sería algo que tendría que hacer dentro de poco porque habría pasado un tiempo, pero para mí fue muy importante este libro, me ayudó mucho. Y como referentes pues también mi madre es uno de los referentes porque al final es quien también me ha ayudado pues a llevar cualquier situación y tener esta actitud también es gracias a ella. ¿Y tú te sientes ya referente? Mucha gente cree que soy un referente, ¿no? Yo todavía creo que tengo mucho camino y quiero influir para bien a personas siempre que ellas quieran, pero ¿no? Probablemente ya lo estás haciendo. Supongo que sí, supongo que alguna persona seguro que sí, pero estoy muy contenta. Por eso también hago redes sociales, en mi Instagram, bueno, intento hacer cosas porque al final pues creo que ayudan estas cosas. Y ya no solo por una amputación, pero mucha gente me dice, es que ¿cómo me voy a hundir yo porque me ha dejado la pareja si tú con una pierna estás haciendo eso, ¿no? Entonces, para personas sin discapacidad también puede ser un punto de choque de realidad, ¿no? Sí. Que al final yo me he tenido que dar como la hostia para darme cuenta de muchas cosas y que no todo el mundo se tiene que dar este choque de realidad. Es complicado, efectivamente, hablar de referentes en una situación de este tipo. Hay una cosa que tú hiciste que creo que es crear como un grupo de WhatsApp que se llama Amputados. Sí. Porque hay otra cosa también que yo he buscado y no hay datos oficiales de personas amputadas en España. No. No hay. No. Yo no, o sea, yo los que recibo, yo recibo bastantes mensajes, pues al día, claro. Y muchas personas que yo que sé, acaban de tener un accidente y mucha gente no me escribe la persona en sí, sino su alrededor. O sea que yo creo que esto de no buscar referentes es más común de lo que parece. Y su alrededor pues se preocupan por la persona y empiezan a buscar ellos referentes y tal, claro. Y me contactan. Y en ese momento, si yo veo que es de una zona bastante cercana de donde yo soy o de donde somos todos los que estamos en el grupo, pues digo, va, somos 4 creo en el grupo. No hablamos mucho, al principio hablábamos mucho más, pero también es un proceso. Al final, al principio necesitas como más apoyo, necesitas que te digan, pues, este producto va bien, esta cosa ves aquí. Pero cuando ya llevas un tiempo, al final, pues cada uno sabe lo que funciona, ¿no? Y sí que es verdad que queda pendiente hacer como una quedada, ¿no? De todos vamos a juntarnos y a compartir. Después de haber compartido algo tan traumático también empatizas mucho más con la persona y sabes por lo que ha pasado también. Vamos a hablar contigo sin duda de logros deportivos y de la trayectoria tan rápida y tan brillante de tu carrera, pero antes de eso a mí me gustaría hablar contigo porque a los deportistas siempre se os ensalza mucho pues eso, los logros, la resiliencia, la superación, pero me gustaría hablar contigo también de las trabas que las hay burocráticas y económicas. Antes lo mencionabas cuando decías, cuando tengamos dinero compraremos la prótesis. Háblanos un poco sobre esto, porque además tú tienes concedido, creo, el 33% de discapacidad. Sí. ¿Es suficiente? A ver, es que yo tengo el 33% de discapacidad, pero no tengo movilidad reducida, entonces tampoco tengo la plaza de aparcamiento, por ejemplo. Yo esto no lo encuentro bien. O sea, al final, por menos a veces te la dan. Y yo sí que eso es algo que tendré que luchar yo, porque... Pero me sabe mal que yo tenga que luchar por mí, que no pueda luchar por un conjunto. Claro. Porque todos, al final, los que tenemos una amputación y somos jóvenes, no nos la conceden. Y esto creo que es muy injusto.
Al final, obviamente, soy atleta, mucha gente me dice, ya, pero ¿cómo te la van a conceder si eres atleta? Ya, pero no es lo mismo que yo me levante a las 9 de la mañana y ande 100 metros para ir a buscar el coche, que no me supone mucho nada, pero yo a las 9 de la noche, cuando llevo 12 horas con la prótesis, pues quizá a mí sí que me supone el hecho de hacer 100 metros más o 100 metros menos. Y es que a veces no son 100 metros tampoco. O a veces tengo una llaga y tengo que ir con muletas. O a veces tengo una llaga y voy con silla. Es que claro, al final hay muchas variantes. Yo entiendo que el hecho de que con el 33% sea más complicado, pero es que la movilidad reducida creo que tendría que tenerla, la verdad. Pero esto al final es complicado de cambiarlo. Y sí que, por mi parte, sí que hice un vídeo hace tiempo, pues hablando un poco de esto, pero creo que en algún otro momento tendré que intentar de hacer algo también. Y hablando de las prótesis, cuando te sucede esto, la sanidad pública te concede una prótesis, efectivamente, pero no una prótesis que vale para todo. Antes hablábamos del mar, ahora estamos hablando del deporte. Creo que la primera en luchar esto fue tu madre, Duina, a través de una carta a un periódico. Sí, sí. Mi madre está estudiando comunicación, ya con su edad, todavía está a punto de terminar la carrera de comunicación, y envió una carta a un periódico pues reivindicando el hecho de que al final no todos somos iguales, no tenemos todos la misma vida, y al final te garantizan una vida plena, pero no tienen en cuenta tu edad o tu nivel de actividad física o nada. Al final yo tengo las mismas que no digo nada, pero yo tengo las mismas prestaciones que un señor de 80 años que no se mueve de su casa. Al final, si este señor hace deporte, yo creo que se le tendría que conceder independientemente de la edad, pero no se valora el caso particular, ¿no? Y esto al final lo que pasa es que pues el deporte no puede ser para todos, no es asequible para todos. Claro, porque con la prótesis que te concede la sanidad pública tú no podrías hacer deporte. No, o sea, con la prótesis, a ver, podría hacer deporte, pero gimnasio, medio correr, pero no puedes correr porque el muñón acaba hecho un Cristo. Puedes hacer una vida sedentaria, un poco activa, pero si tú quieres profesionalizar el deporte o hacer deporte acorde a la edad que tienes, que eres Exacto. muy joven, ¿no? O sea, forzar un poco no puedes. No puedes, no. Y una prótesis, yo tengo también, antes cuando decía ventajas de tener rodilla y no, los precios de las prótesis cambian mucho. La mía vale, la de correr vale unos 7.000 euros, pero una con rodilla artificial quizá vale ya unos 40.000 o unos 30 y largos. Entonces cambia mucho, es mucho el cambio, ¿no? Y creo que esto se tendría que pautar de alguna manera. Tampoco, o sea, no puedo decir mucho nada porque tampoco tengo la solución a esto. Ya, no, sí, simplemente para que todo el mundo sepa Sí. qué es lo que sucede, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos solo en la parte de arriba, ¿no? Y hablamos solo de los logros deportivos, la maravilla que es que tú en tan poco tiempo hayas conseguido irte al Mundial, a los Juegos Olímpicos, pero hablamos poco del esfuerzo que hay detrás, por supuesto de tu familia que te acompaña, pero no solo del esfuerzo emocional, también del esfuerzo económico. Y lo que dices tú, las oportunidades no son iguales para todos. Total. Bueno, vamos a cambiar así un poco para ponernos un poquito más contentos. Cuéntanos, esto lo has contado alguna vez, pero claro, es una cosa en la que no caemos los que tenemos afortunadamente dos piernas, que es que siempre te sobra un zapato en las prótesis que llevas precisamente para correr. Total, porque aquí al final yo llevo pantalón largo no se ve nada, ¿no? Claro. Y aquí utilizo la bamba pues como cualquier persona, ¿no? Pero en las de correr al final, no sé si tienes presente cómo son, pero son como una C de fibra de carbono que al final tiene ya los tacos en la fibra. Incorporados, no necesita zapato. Exacto. Y entonces siempre me sobran zapatillas que están para estrenar porque yo no las puedo utilizar. Del 41 con tacos, entonces pues he intentado de hacer un poco de movimiento para intentar de buscar personas pues que las puedan utilizar, porque al final creo que es un desperdicio. Valen bastante dinero. Sí. Unas zapatillas de correr de competición valen bastante. Entonces dije, pues mira, si igualmente tengo que utilizar una, pues la otra la puede aprovechar alguien. Pero es complicado. Es complicado. Porque no hay tantas personas que solo necesiten solo una, claro, que sea un 41 y que hagan atletismo de velocidad. Es que se tienen que dar como muchas cosas, ¿no? Y cuando tuve un altavoz grande, pues lo dije. Y entonces ahí sí que quizá más personas se pudieron interesar, se ¿no? acercaron. Pero claro, si no tienes un altavoz grande es como algo muy específico, muy concreto. Y cuesta más. Oye, acabas de venir de la India. No solo has hecho atletismo, te has estrenado con peso también.
¿Eso por qué? ¿Te llamaba la atención? ¿Te gustaba? ¿Qué te ha llevado ahí? A ver, yo después del accidente, 2 meses después, yo sabía que mi medicina o mi motor de vida iba a ser el deporte. Entonces yo 2 meses después de salir del hospital empecé con el CrossFit. 2 meses después de salir del hospital, Sí, de 7 operaciones, 41 días. sí, yo necesitaba hacer algo y encima adelgacé muchísimo porque no se me hizo como un tapón en el estómago, no podía comer y dije yo necesito recuperar esto, ¿no? Y empecé con el CrossFit y tengo mucha facilidad para ganar como músculo, ¿no? Entonces se me empezó a dar bien, pero cuando empecé el atletismo me dijeron que no podía hacer CrossFit porque obviamente Claro. si es tan específico no puedes hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo ya tenía, yo creo que la memoria muscular yo creo que existe y siempre pues se me ha dado bien mover pesos. Entonces cuando empecé ahora en el CAR de Sant Cugat estoy entrenando con un entrenador de combinadas. Entonces ellos yo veo que hacen pues muchas pruebas, ¿no? Peso, hacen jabalina, hacen pues velocidad, hacen salto, pues muchas cosas. Y dije, va, pues un día voy a probar el peso. Y vi que no se me daba mal, entonces pues empecé a entrenar también, compaginándolo con Por la si lo velocidad. demás no fuera suficiente, ¿no? Dije, bueno, al menos también pues necesitaba una prueba que intentara de no tener tanta presión, porque al final tú cuando corres son 13 segundos Ya. y son 13 segundos. O son 20 segundos y son 20 segundos. Pero cuando tú tienes el peso, tú tienes una oportunidad, analizas lo que has hecho mal y vuelves a lanzar al rato, ¿no? Necesitaba una prueba que fuera también, pues, como me quito presión, ¿sabes? Si no va bien un tiro, pues no pasa nada, tengo pues unos cuantos más. Claro. Y pues empecé con el peso y dije, va, pues bien. Y al final pues se dio y me está gustando. Creo que en tu objetivo siguiente está Los Ángeles. ¿Y ahí tienes pensado ir con peso o no? Sí, a ¿Sí? ver, peso seguro. Peso seguro. Sí, Vale, yo vale. creo que sí. A ver, creo que es una disciplina que tengo mucha mejora, porque al final yo técnicamente, pues en un año hay poca cosa y más cuando no solo te dedicas en peso, ¿no? Claro. Pero estoy muy contenta con los resultados y la verdad es que esto me motiva pues también a intentar de mejorar más, intentando de no dejar nada. Y estamos hablando de 2028, así que, vamos, por lo que cuentas, igual todavía te metes en otra disciplina más, ¿no? Bueno, me estaba planteando muchas cosas pero en principio el atletismo siempre me gusta mucho y me tira más. Salvo que te llamen de MasterChef. Guau, me encantaría que me llamasen, ¿eh? O sea, ya está todo dicho. Porque te encanta cocinar. Me encanta cocinar, me encanta. Y también para mí es una manera de decir te quiero a alguien, ¿no? Cocinar y cocinarle bien y hacer cosas que sé que le van a gustar, pues para mí también es una manera como de decir, pues te aprecio y también es una manera de expresión para mí, porque al final no soy la típica que seguía una receta y 200 gramos de... No, yo me pongo y tengo muy buen olfacto, entonces voy oliendo, vale, le falta pimienta, pues le pongo, ¿sabes? Y entonces es como más creativo. Sí. Vengo de una familia de artistas, entonces ¿Ah, sí? esto de la creatividad lo llevamos en la sangre. Qué bueno. Y además está muy bien que cuentes esto porque normalmente cuando uno piensa en un centro de alto rendimiento, en una deportista de élite, piensa en unas dietas muy estrictas, en todo muy medido, muy cuadriculado y tú te dejas llevar en la cocina. Normalmente, a ver, en época de competición sí que se pasa un poco más mal. Claro, porque tienes que al cumplir. final tienes que cumplir y al final es lo que hay. Pero sí que es verdad que creo que tienes que tener un equilibrio tanto físico como mental, ¿no? Y si al final, para mí esto también me llena, pues al final tienes que poner una balanza y equilibrarla. Y sí que, por ejemplo, ahora que estoy como de vacaciones en pretemporada, más o menos, pues al final pues me expreso un poco más con la cocina y después sí que viene una época que pues, quizá me tengo que restringir un poco más. En más de lo que ves esta temporada estábamos preguntándoos por algo un poquito más personal de lo que mostráis en las redes, por algo que sea casi un secreto. ¿Hay algo que puedas compartir hoy con nosotros? A ver, hay una cosa que yo no he contado nunca, pero porque también, a ver, cuando la cuente me vas a decir, pues que en qué situación se puede dar que tú cuentes esto, ¿no? También. Pero yo cuando estuve en el hospital, claro, estaba pues con mucha medicación y empecé a visualizar cosas. Pero a niveles estratosféricos. O sea, yo estaba... Una cosa que pues llamó mucho la atención a mis padres es que un día se acercaron y les dije, ¿sabíais que este hospital es futurista? Y mis padres, ¿cómo que futurista?
Y yo que sí, porque cuando os habéis ido, pues yo era como que veía que las paredes era como que no estaban, ¿no? Y yo podía ver como detrás de las paredes y que todo como que subía y bajaba como si fuera una obra de teatro que va bajando, o sea, como el escenario, ¿no? Como si fuera un ascensor. Y yo veía eso. Entonces, y que las paredes pues se ponían más estrechas, más anchas, que subían, bajaban, y les dije que estaba en un hospital futurista. Y mi madre me dijo, bueno, ¿le podéis bajar la medicación, por favor? Y hasta aquí, hasta aquí. ¿Y has vuelto a tener o no? No. Fue eso, y después otro día que también estaba en el hospital, que me iba, visualizó, una amiga mía me venía a ver, pero no podía entrar en la habitación, y cada vez se iba como más lejos, más lejos, más lejos. Pero nada más, no he tenido nada más. Todo eso pasó y fue producto de lo que fue, ¿no? No, ahora ya es risas, humor y ya está. Y cuando pasas por el hospital le sigues diciendo a tus padres, mira, el hospital futurista, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho, porque tengo la imagen clavada, lo podría dibujar ahora mismo, perfecto. ¿Tus padres han sabido seguir tu ritmo y tu humor? Al principio costó. Sobre todo mi madre lo llevó al principio bastante mal, y también mi padre, pero mi madre quizá un poco peor en este sentido, pero después al final ella me decía, pero ¿cómo me lo puedo yo tomar mal si ella está bien, ¿no? Entonces al principio yo intentaba como de llevarlos un poco más a mi terreno y decir, no, está todo bien y tal, para que tampoco se hundiera nadie, ¿no? En ese momento éramos, yo tiro de ti, tú tiras de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces pues... Ahora ya bien, y ahora ya el humor y todo. Sí que es verdad que mi madre, si digo alguna cosa muy heavy, porque yo cuando tengo confianza las dejo caer, me dice, Fiona, ¿quieres decir que tienes que decir eso? Pero bueno, se lo tomaba en humor siempre. Con mucho humor nos has dejado a nosotros también. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, Fiona. Ha sido un placer. A vosotros, de verdad.